Biblias, hermano, en el epístola de los Efesios, capítulo 5, versículo 18 al 20. El tema de este día es ser lleno del Espíritu Santo. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a hablar a continuación. Dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias a Dios por todo, y a Dios por todo y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Miremos nuestro rostro y digámosle: buen Dios y Padre, que estás en los cielos, Señor, te damos gracias en esta hora, porque tú has sido bueno, maravilloso y eterno. Nos has dado la oportunidad una vez más de estar delante de ti, Señor. Gracias por esta hora, Padre, porque nos hemos gozado, Señor, en tus alabanzas, Señor. Nos hemos gozado, Padre, cada día en tu presencia, porque sabemos que tú eres el que hace que nos llenemos de ti, Señor, cada momento, Padre. Porque necesitados estamos siempre de ti, Padre. Necesitados estamos de tu Santo Espíritu, Señor. Te pedimos que seas tú, oh glorioso Dios, que en esta hora, Padre, te quedes en este momento acá, Señor, llenando la vida, Señor, de cada uno de los que estamos aquí. Háblanos, Señor, a través de tu palabra, ministranos, Señor, y guíanos a través de ser esa senda, Señor, que nos has puesto, que caminemos, Padre. Obra siempre, Señor, en nuestra vida, Padre, para que podamos estar delante de ti, Señor, llenos de tu presencia, Señor. Gracias, Señor. Amén. El tema, como ya le había dicho, ser llenos del Espíritu Santo. Aquí Pablo le habla a los efesios y les explica un poco de lo que significa ser hijos de Dios, de lo que tienen que hacer prácticamente diariamente y de lo que no tienen que hacer diariamente. Aquí prácticamente él les da a aclarar lo que significa ser un hijo de Dios. ¿En qué podemos ser nosotros un hijo de Dios? Pero cuando vemos en los últimos versículos, él dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, es bien ser llenos del Espíritu Santo. Cuando nosotros venimos a ser hijos de Dios, nosotros venimos a ser parte y coherederos de las bendiciones de Dios. Pero hay algo que nos sostiene como hijos de Dios. Hay pilares que nos sostienen en nuestra vida espiritual que nosotros tenemos que construir personalmente. ¿En qué aspecto? Aquí el apóstol Pablo le está diciendo que la llenura del Espíritu Santo es muy fundamental en nuestra vida espiritual. ¿Por qué? Porque por medio de la llenura del Espíritu Santo, Dios actúa en nuestra vida y actúa en la vida de todas las personas a través de nosotros. Él quiere que nosotros seamos llenos de Él, de su Santo Espíritu, para que nosotros podamos ser útiles delante de Él, hacia las personas aquellas que necesitan, porque nosotros podemos decir: soy hijo de Dios, pero si no estoy lleno de la presencia del Señor, no soy útil delante de Dios. Y el beneficio el punto de nuestra vida espiritual es ser beneficiosos delante de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos acá porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y aquí nosotros hablamos del Evangelio a todas las personas, pagándole un poco de lo que Él hizo por nosotros en nuestra vida. Y aparte de eso, nosotros tenemos que saber entender que si nosotros queremos ser agradables delante de Dios, tenemos que cumplir ciertas metas, ciertos puntos en el Evangelio. Y uno de esos es ser lleno del Espíritu de Dios. Porque muchas veces hay personas que predican el Evangelio y no son llenos del Espíritu de Dios, no piden la llenura del Espíritu de Dios, pues no se han dado cuenta que así son pasos que no funcionan delante de los ojos de Dios. Pero Él quiere que nosotros tengamos una comunión
perfecta delante de Él por medio de su Santo Espíritu. A través de eso nosotros vamos a ser útiles. Y eso es lo que el apóstol Pablo les daba a aclarar, que el ser lleno del Espíritu de Dios es algo bien fundamental en nuestra vida. Así es como el tener fe es otro de los pilares que nos hacen ser parte de la vida y de la presencia del Señor. Porque si nosotros decimos somos hijos de Dios y no tenemos fe que Él nos ha perdonado, ¿en qué estamos? No sirve de nada. Ese es otro pilar. Pero ahorita nos vamos a enfocar en la llenura del Espíritu Santo. Cuando nosotros vemos acá, cuando el apóstol Pablo fue llamado a la presencia del Señor, fue llamado, a predicar el Evangelio, él dice que Dios se le apareció y le dijo: Saulo, Saulo, le dijo, ¿por qué me persigues? Dice que el Señor se le reveló a él y lo transformó, y dice que lo cegó y le dijo que se fuera a cierta casa porque ahí iba a llegar un hermano, alguien que iba a hablar de su palabra, lo iba a sanar y lo iba a llenar del Santo Espíritu. Y por medio de eso podemos ver que Pablo empezó a hablar del Evangelio, empezó a predicar, y si nosotros vemos, él hizo maravillas, pero no es porque nosotros tengamos el poder de poder sanar personas o tengamos el poder de cambiar el corazón de las personas, sino es lo que Dios hace en nosotros por medio de su Santo Espíritu. Es Dios el que actúa hacia las personas por medio de su Santo Espíritu. Dice que nosotros somos instrumentos vivos delante de Él. ¿Por qué? Porque nosotros somos importantes. ¿En qué aspecto? Si nosotros venimos y siempre, todas las veces pedimos de la llenura del Espíritu Santo, nosotros vamos a ser partícipes del Evangelio, vamos a venir a ser ayudantes del Señor, por decirlo así, vamos a venir a ser útiles delante de Él, porque por medio de la llenura del Espíritu Santo, nosotros podemos hablar en lenguas. Nosotros dice que podemos sanar personas, pero ¿por qué? No es porque nosotros tengamos ese poder, sino es que porque Dios pone la llenura en nosotros y por medio de eso Dios nos usa para poder transformar. Pero no es porque nosotros tengamos ese poder, sino es porque Dios nos pone ese espíritu en nosotros para poder ser útil delante de Él. Dice el Señor que cuando el ser humano, el Hijo de Dios, viene a ser lleno del Espíritu Santo, dice que las personas hablan en lenguas, dice que sueñan sueños, dice que ellos hacen maravillas. Pero no es porque nosotros seamos personas que seamos capacitadas, sino es porque la misericordia de Dios es buena y nos da la oportunidad de poder tener la llenura. Pero nosotros podemos ver que la llenura del Espíritu Santo no es que yo voy a pedir la llenura del Espíritu Santo y ya va a quedar así. No, dice que la llenura es constantemente. Siempre tenemos que pedir esa llenura del Espíritu Santo en nuestra vida. Porque hay veces, dice, ¿de qué nos sirve venir aquí a la iglesia? Venimos vacíos y nos vamos vacíos. Pero dice el Señor que cuando pedimos en oración la llenura del Espíritu Santo, nosotros venimos gozosos, cantamos alabanzas al Señor, oímos la palabra del Señor, nos vamos gozosos, vamos a trabajar el siguiente día gozosos. Hablamos con nuestros amigos, con nuestros hermanos gozosos, sabiendo que somos llenos siempre del Espíritu Santo. Venimos el día que nos toca otra vuelta al culto, venimos llenos del Espíritu Santo a gozarnos. Pero muchas veces nosotros nos vienen situaciones duras en nuestra vida, pero nuestra llenura en el Espíritu Santo se va acabando y nos descuidamos y venimos aquí a escuchar la palabra de Dios y no sentimos nada, nos vamos vacíos. Tenemos que saber ver y distinguir que tiene que
haber una preocupación en nosotros, porque esa necesidad de ser llenos de Dios tiene que ser constantemente en nuestra vida, que por medio de eso nosotros podemos ser útiles delante de Él también. Porque cuando Dios dice que nos quiere usar, Él quiere que nosotros seamos útiles y hablemos de su palabra no vacíamente, sino que hablemos con poder, hablemos con autoridad. Eso es lo que Dios quiere con nosotros. No solamente que estemos sentados escuchando, sino también que cuando vayamos en los buses, vayamos en las calles, hablemos del Evangelio, pero no solamente hablemos palabras vacías, sino que hablemos palabras llenas, con poder y autoridad, porque Dios dice que Él nos ha dado la autoridad. Si nosotros podemos ver los apóstoles hace un tiempo, dice que cuando Pedro pasaba, la sombra de Él curaba a los enfermos, pero no era porque Él tenía el poder, sino porque dice que estaba lleno del Espíritu de Dios. Si nosotros podemos ver también, Elías paró el sol y paró la luna en su tiempo cuando estaba en guerra. Dice que Él lo hizo, pero no fue porque Él tenía el poder, sino porque Él estaba lleno del Espíritu Santo. Ahora podemos ver ahí la importancia de la llenura constante del Espíritu Santo. Si nosotros podemos ver también, David, cuando le fallaba al Señor, dice que Él se inclinaba hacia el suelo arrepentido y lo que le decía es: por favor, Señor, no quites tu Santo Espíritu de mí. Porque sabía que por medio de eso, dice que Él tenía una comunión con el Señor. Dios habla en nuestras vidas. Nosotros muchas veces queremos que Él nos responda, queremos muchas veces que Él hable en una voz audible en nuestra vida. Él lo puede hacer, pero Él quiere que nosotros tengamos la llenura constante del Espíritu Santo. Pero nosotros muchas veces pedimos cosas, pero nosotros no actuamos como tenemos que actuar en nuestra vida espiritual. Nos vamos descuidando de cosas que son bien importantes. Y la llenura del Espíritu Santo va a ser muy fundamental para un hijo de Dios. Nosotros tenemos que saber y querer ser mucho más que solamente ser un creyente. Tenemos que querer ser más que un creyente, que ser útil delante del Señor. Para poder ser útil, nosotros tenemos que esforzarnos, inclinar nuestro rostro y decirle: Señor, lléname, Señor, háblame, Señor, ayúdame. Así es como Dios actúa en nuestra vida. Si nosotros podemos ver, hay hermanos que andan en las calles hablando del Evangelio con una subocina, y ellos hablan con autoridad y se oye porque ellos tienen la llenura del Espíritu Santo. Así es, así quiere Dios que seamos nosotros. Quiere que nosotros tengamos siempre la llenura del Espíritu Santo, porque por medio de eso podemos obtener beneficios en nuestra vida espiritual, no en nuestra vida carnal. Porque lo que más nos tiene que importar en nuestra vida es la vida espiritual, porque es lo que más importa, es lo que más nos va a ayudar en nuestro futuro, porque por medio de eso nosotros tenemos vida. ¿Cuánta persona tiene necesidad en este mundo? ¿Cuánta persona no puede ser cambiada? Porque tal vez el predicador o el hermano que predica no tiene la llenura del Espíritu Santo. Pero eso podemos ver que es algo bien importante en nuestra vida espiritual. David sabía que por medio de su Santo Espíritu Él tenía una comunión con Él. Él podía hablar con el Señor directamente. Dios le hablaba a Él. ¿Qué tanto nos importa nuestra vida espiritual? Tenemos que poner en nuestro pensamiento cuán importante es nuestra vida espiritual. Porque muchas veces nos descuidamos de eso y no nos preguntamos qué importante es nuestra vida espiritual. Nos enfrascamos más en nuestro trabajo, nos enfrascamos más en nuestra vida cotidiana, nos enfrascamos más tal vez en nuestra vida social y vamos dejando a un lado lo que más importa, que es nuestra vida espiritual. Nos vamos olvidando que por medio del Señor
nosotros tenemos victoria y tenemos lo que tenemos ahora porque Él ha sido bueno con nosotros. Sepamos pensar, pidamos al Señor sabiduría para poder actuar en este mundo correctamente y tomar buenas decisiones en nuestra vida. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? Sin la llenura del Espíritu Santo no lo podemos hacer. Porque eso es lo que nos ayuda a seguir caminándonos más, a acercarnos al Señor. Yo puedo venir ahorita, hincarme al Señor y decirle: Señor, ayúdame, dame esto, dame lo otro, ayuda al hermano, ayuda al amigo, y puedo hacer cualquier cosa. Pero si yo no estoy lleno del Espíritu Santo, son palabras vacías. Son palabras vacías que a Satanás no le importa porque sabe que no llegan hacia el Señor. Pero cuando sabe Satanás que estamos llenos del Espíritu Santo, él se aflige. Él se aflige porque sabe que nosotros tenemos poder de lo alto. Dios nos ayuda a sobresalir adelante. Dice el Señor, dice la palabra de Dios, que cuando los apóstoles pasaban, dice que los endemoniados corrían, se salían. Dice que curaban a las personas. ¿Pero por qué? Porque Satanás sabía que ellos iban llenos del Espíritu Santo, iban llenos de Dios. Nos gustaría a nosotros, preguntémonos, nos gustaría a nosotros ser como los apóstoles. Ellos fallaban, como nosotros muchas veces fallamos. Ellos tenían debilidades como muchas veces, pero la única diferencia es de que ellos siempre pedían la llenura del Espíritu Santo. Nuestra vida tiene que estar siempre enfrascada en nuestra vida, tiene que estar siempre enfrascada en el Señor Jesucristo, que por medio de eso nosotros tenemos victoria, y a través de esa victoria nosotros somos llenos siempre, porque nosotros tenemos que pedir la llenura siempre. Hay veces que nosotros como hijos de Dios vamos a las calles y nos vamos llenos, y cuando andamos en las calles tal vez un carro se nos atraviesa y nuestra mente empieza a decir cosas y enojarse. Pero dígame, eso no es estar lleno de Dios. El estar lleno de Dios es aquella persona que sale a las calles, pone su himno y va cantando al Señor y le va alabando y le va diciendo: Señor, gracias. Y cualquier persona puede hacer lo que sea, pero uno está agradecido con el Señor. Esa persona está llena del Espíritu Santo, porque no le importa lo que las personas hagan contra ellas, porque saben que están llenos del Espíritu Santo y son útiles delante del Señor. Y eso es lo que tiene que importarnos a nuestra vida, no lo que las otras personas saben. Hay muchas veces nosotros podemos ver y hablar de una u otra persona. Tenemos que saber ver, saber distinguir cuando estamos nosotros llenos, porque nuestra vida no es para hablar de nadie, nuestra vida es para ser útil delante de Dios. Nuestra vida es ser útil para hablar del Evangelio. Por eso es que aquí el apóstol Pablo le decía a los efesios: no os embriaguéis en vino en el cual hay resolución, antes fue ser llenos, porque por medio de la llenura del Espíritu Santo, todo lo que anteriormente les estaba él diciendo, podían hacerlo. Dios es bueno con nosotros, porque a pesar de que le fallamos, nos da oportunidades. Siempre. Sepamos bien cuando Dios quiere hablarnos a nuestras vidas. Quiero que vayan conmigo a Hechos capítulo 1 versículo 8. Amén. Dice: pero recibiréis poder cuando
pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta en lo último de la tierra. Recibiréis poder. Por medio de eso, el Señor Jesucristo le dijo: no se vayan de Jerusalén. Cuando antes de que Él fuera ascendido, dijo: no se vayan de Jerusalén, les dijo a los apóstoles. Porque si ustedes, le quiso decir, porque si ustedes empiezan a predicar, no van a hacer nada. Satanás se va a reír de ustedes porque no tienen el Espíritu todavía de Dios. Esperen que el Espíritu Santo llegue a sus vidas, y después, porque nosotros podemos ver en el tiempo de Pentecostés, dice que fueron llenos todos los que estaban reunidos, dice, en ese momento, y dice que unos hablaron lenguas, y las personas se decían: ¿por qué hablan nuestras lenguas si ellos son de otro país, de otra nación? ¿Cómo ellos pueden hablar nuestra lengua? Y ahí ellos comprendieron que el Señor había llenado sus vidas y habían sido llenos del Espíritu Santo. Y de ahí empezaron, dice que ellos se disparcieron, unos se fueron para un lugar, otros se fueron para otro, y empezaron a predicar el Evangelio. Pero ya sabían que el Espíritu de Dios iba con ellos, el Espíritu Santo les ayudaba. Eso es Dios con nosotros, así es Dios con nosotros. Quiere que nosotros seamos útiles. Elías pudo parar el cielo y la luna, y la luna, dice el Señor, paró el tiempo. Pero no es porque él tenía ese poder, sino es porque Dios lo había llenado con su santa unción, lo había llenado con su Espíritu. Cuando nosotros vemos el Evangelio, leemos la palabra de Dios, podemos ver cuántas personas el Señor ayudó a poder sobresalir en su vida espiritual, en la situación más dura que tuvo. Y en esta época también podemos ver nosotros cómo Dios ha ayudado a los hijos de Dios en los problemas, en las situaciones. Así es Dios con nosotros. Pero no nos quedemos solamente ahí. Pidamos ser llenos constantemente del Espíritu de Dios para ser útil delante de Él. Seamos responsables en nuestra vida espiritual para que podamos ser útiles delante de Él. Pero usted me dirá: ¿cómo puedo ser lleno del Espíritu Santo? Aquí en el 19, siempre en Efesios, le dijo el Pablo a los Efesios, dice: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantándolos y alabando al Señor puesto en vuestro corazón. Dice que nosotros tenemos que pedir la llenura, y nosotros vamos a tener constantes llenuras si nosotros en nuestro corazón nosotros siempre pensamos en el Señor, cantando, alabando al Señor. Nosotros podemos estar haciendo otra cosa, pero hay veces que nosotros, hay una alabanza que nunca se nos olvida, y hay veces las dejamos de cantar y en nuestra mente está sonando. Eso es la llenura del Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros nos llenamos con el Espíritu Santo. Gocémonos en el Señor cuando vengamos a alabar al Señor. Cantemos con todo lo que podamos. Así es como nosotros nos llenamos. Por eso es que aquí dice: hablando entre vosotros con salmos y con himnos y cánticos espirituales. Hay veces uno viene a la congregación y viene con una sequedad espiritual, que el hermano estaba de cantar y se siente el gozo, y uno no siente nada. No, tenemos que ser llenos, y dice que ahí es donde nosotros nos llenamos con su Santo Espíritu. Si nosotros no tenemos
ganas de cantar, tenemos que gritar más y cantar más. Y si nosotros no nos podemos el cántico, tarareémoslo, pero ahí es donde nosotros nos vamos llenando más de su Santo Espíritu. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos, que siempre nos llenemos. Y aquí nos da la salida y nos da la respuesta de cómo nos podemos llenar con su Santo Espíritu. Cantando, alabando, hablando entre hermanos del Evangelio, hablando entre hermanos de la palabra de Dios. Ahí es donde nosotros nos llenamos. Y nosotros venimos, gozamos y cantamos las alabanzas de adoración. Y nos vamos y vamos a la casa y ponemos alabanza para que podamos seguir gozándonos en el Señor. Allí es donde nosotros nos estamos llenando. Y en las noches nosotros oramos al Señor y hay veces hasta de repente uno anda caminando en el pasillo y empieza uno a cantarle al Señor, a cantarle al Señor. Ahí es donde nosotros podemos ver que estamos llenos del Espíritu Santo. Ahí es donde nosotros nos llenamos de tu Santo Espíritu. Es como que si nosotros compremos una batería y la estemos recargando cada vez que se nos esté acabando. Así es nuestra vida, nuestra vida espiritual. Tenemos que recargarla siempre. No tenemos que descuidarnos para que nuestra vida espiritual no decaiga poco a poco. Y cuando nosotros nos damos cuenta, ya estamos a la mitad. Y uno dice, no, vamos a gozarnos en el Señor. Uno pone, hay veces que uno está aburrido en la casa y uno pone alabanza y uno hasta llora, hermanos. Uno hasta llora por veces cuando uno le sale una alabanza, un cántico que a uno le gusta y uno recuerda algo, se recuerda del Señor, lo que Él hizo por usted, se recuerda cuánto Dios le ha sacado, se recuerda cuánto Dios le ha ayudado, que lo sacó de aquí, lo sacó de este problema, de esa alabanza. Hay una alabanza que dice, dime porque estás triste. Hermano, esa alabanza lo hace llorar a uno. Porque en los momentos tristes el Señor está ahí con nosotros. Así es Dios. Pero necesitamos ser llenos del Santo Espíritu de Dios para ser útil delante de Él. Y eso es lo que Pablo le estaba hablando a los de Efesios. Que ellos podían hacer todo lo que les había hecho anteriormente, pero tenían que ser llenos del Espíritu Santo para poder ser útil delante de Dios. Ese es uno de los pilares que sostiene a un hijo de Dios, el ser lleno del Espíritu Santo. En la otra predicación vamos a ver si podemos hablar de algún otro pilar, pero sabemos que por medio de eso nosotros podemos ser llenos. Gocémonos en el Señor siempre. Alabemos al Señor. Si nos sentimos aburridos, pongamos una alabanza, hermanos, y empecemos a cantar. Y a ver, cuando termine esa alabanza, usted va a estar gozoso, hermano. Y si es posible, hasta va a estar llorando delante del Señor. Así es Dios. No, cuando nos sintamos vacíos, pongamos una predicación. Y ahí vamos a ver cómo Dios nos llena, cómo Dios le edifica su vida, cómo Dios le cambia sus pensamientos, cómo Dios le ayuda a sobresalir del problema en que está. Eso es Dios con nosotros. Así es Dios con nosotros. Nos da oportunidades para poder nosotros sobresalir en cualquier dificultad. Pero tenemos que ser agradecidos y tratar de ser útiles delante de Dios. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro, digámosle a Dios Padre, que estás en los cielos, Señor. Damos gracias en esta hora porque tú has sido bueno, maravilloso y eterno. Nos das oportunidades siempre, Señor, de poder gozarnos en ti. Nos ayudas a sobresalir siempre, Señor, ante cualquier dificultad. Te pido que seas tú que obres, Señor, en esta hora, Padre, sobre nuestras vidas. Ayúdanos a llenarnos en tu presencia, Señor. Siempre, Padre, a cada uno de los que estamos aquí, llenos, Señor, de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a ser útil delante de ti, Padre. Obra siempre sobre nosotros, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos y te damos gracias, Señor. Amén. Amén.